conferencia virtual, dado las condiciones que nos rigen ahora por la pandemia, pues parece ser que tenemos que habilitarnos en esta tecnología. Y bueno, para empezar, pues me presento, soy el doctor Jorge García Leal y quisiera iniciar esta charla con la siguiente situación. Miren ustedes, hay 3 palabras que abren puertas en la vida. La primera es por favor, la segunda es lo siento y la tercera es gracias. Y quisiera referirme en este momento a esta última palabra, gracias, para agradecer a Nutriben y a BetaG la atenta invitación que me hicieron para compartir este webinar, Hablemos de Betaglucanos, y a la vez darle las gracias a todos ustedes que hicieron un espacio en su agenda y están aquí presentes. Realmente esta conferencia no tendría ninguna razón de ser si no fuera por la presencia de ustedes. Así que muchas gracias por estar aquí y ahora. Bien, para empezar a hablar de los betaglucanos, voy a empezar con el componente estructural de estas sustancias maravillosas, que es la glucosa. Y bueno, para hacerlo de manera muy sencilla, porque hay que meterse en la bioquímica, lo diseñé pensando en un esquema que nos represente a la glucosa, que como ustedes saben es un azúcar con un anillo hexagonal, es decir, la glucosa se representa esquemáticamente como un hexágono, en la cual está constituida por 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos. Es decir, la fórmula de la glucosa es C6H12O6. Y curiosamente, el carbono que flanquea el vértice superior del hexágono, que es donde puse el número 1 porque ahí se empieza a numerar los carbonos de la glucosa, es el átomo de oxígeno que sirve de enganche entre 2 moléculas de glucosa para que se puedan unir. Desde luego, este enganche que favorece el oxígeno que está libre en el carbono 1 es lo que permite el enlace que en bioquímica se denomina glucosídico y que puede ser de 2 tipos, alfa o beta. Los enlaces glucosídicos alfa se suceden por debajo de la molécula de glucosa inicial, es decir, las glucosas que se van uniendo a la molécula que inicia la cadena se van sumando por debajo de esta y a su vez las subsecuentes lo van haciendo por debajo de la molécula de glucosa que las antecede. Esos son los enlaces alfa, pero los enlaces beta lo hacen de forma contraria, es decir, las moléculas de glucosa que se van a sumar a la molécula de glucosa inicial lo hacen emergiendo por arriba de la molécula previa de glucosa. Y así sucesivamente hasta constituir largas cadenas de millares de moléculas de glucosa que se enlazan entre sí para constituir los betaglucanos. Sin embargo, pareciera que esto queda muy claro al decir que entonces cuando hablamos de betaglucanos estamos hablando de muchas moléculas de glucosa que se unen entre sí a través de enlaces glucosídicos de tipo beta, que es lo que va a tratar la conferencia el día de hoy. Pero es muy importante entender que las características y las propiedades biológicas que tienen los betaglucanos van a depender del sitio en el que la glucosa se está uniendo a la glucosa siguiente, y esto va a ser a través de sus carbonos. Como el átomo de oxígeno que flanquea al carbono 1 es el que favorece el enganche entre esa molécula, la molécula de glucosa siguiente, pues los enlaces de esta glucosa saldrán del carbono 1.
pero los enlaces de las moléculas que se sumarán después pueden hacerlos en los carbonos 3, 4 y 6. Los carbonos 2 y 5 no se pueden unir químicamente hablando porque están en los extremos de la hexosa. Por lo tanto, los enlaces factibles serán siempre del carbono 1 de la molécula previa al carbono 3 o al carbono 4 o al carbono 6. Y esto nos dará básicamente 3 fracciones de betaglucanos. Aquellos en los que el carbono 1 se une con el carbono 3 de la molécula de glucosa siguiente, que serán los beta 1,3. Aquellos que se unen del carbono 1 con el carbono 4 de la molécula de glucosa siguiente y que denominaremos beta 1,4. Y finalmente, aquellos que se unen del carbono 1 al carbono 6 de la molécula de glucosa siguiente y que llamaremos beta 1,6. De tal manera que estas 3 características de betaglucanos van a darnos una configuración de una sustancia que tiene distinto peso molecular, que tiene distinta solubilidad, viscosidad y una estructura tridimensional diferente, que es lo que hace que dé esas propiedades biológicas de las que hoy vamos a tratar, en especial las que tienen que ver con el sistema inmunitario. Entonces, si me di a entender, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, pues para empezar, vamos a definir qué son los betaglucanos. Pues de manera muy sencilla, si se unen muchas glucosas entre sí, es lo que les da el término de glucanos. Si estos enlaces que se llevan a cabo entre las moléculas de glucosas son de tipo beta, pues ya podemos entender el nombre genérico de betaglucanos. Y dependiendo del carbono al que se está uniendo, si es al carbono 3, al carbono 4 o al carbono 6, podremos determinar el tipo de betaglucano o la fracción de betaglucano a la que nos estamos refiriendo. En conclusión, podemos decir que los betaglucanos es una sustancia química cuyo componente único y exclusivo es la glucosa, que se une entre sí a través de enlaces glucosídicos de tipo beta y que puede ser de tipo 1,3, 1,4 o 1,6. ¿De acuerdo? ¿De dónde podemos encontrar los betaglucanos? Bueno, los betaglucanos existen en más de 1500 fuentes naturales y son producto que encontramos en cereales, en hongos, en levaduras, en algas y en setas. Sin embargo, yo me quisiera referir en especial a ciertos hongos que se han considerado como medicinales, en los que entra la levadura de cerveza, cuyo nombre científico es Saccharomyces cerevisiae, las levaduras de tipo Reishi, las setas, perdón, de tipo Reishi, el shiitake, que es el Lentinus herodes, el maitake, que es la Grifola frondosa, y el matsutake, que es el Agaricus laceis. Todos estos hongos que son cultivables en Asia y que llamaron la atención al mundo occidental por las propiedades curativas a las que les atribuían las civilizaciones de esos países como China, Japón, Tailandia, India, etc. Bueno, vamos a ir de lo sencillo a lo más complicado y vamos a hablar ahorita de la celulosa. La celulosa es un betaglucano, pero ojo, es un betaglucano que calificaríamos de beta 1,4, es decir, el carbono 1 de la glucosa que inicia la cadena se va a unir al carbono 4 de la molécula de glucosa siguiente.
y la segunda lo hará consecutivamente con la tercera y la cuarta hasta formar esa cadena larga de moléculas de glucosas unidas, pero en los carbonos 1,4. Estos son los que conocemos con el nombre de la celulosa y se encuentran en los cereales que consumimos todos los días en nuestros alimentos, como la avena, el trigo, el maíz. También están presentes en la cebada, en el salvado, y bueno, en todos estos cereales vamos a encontrar la celulosa. Sin embargo, este tipo de fracción de betaglucano tiene propiedades solamente como elemento de textura y de fibra. Es decir, lo único que nos proporcionan de beneficio al organismo es una dieta alta en residuo, con alto contenido de fibra. Que bueno, hoy sabemos que la fibra tiene efectos muy especiales, sobre todo para el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal, lo que antes se manejaba como la colitis famosa, y en el tratamiento del cáncer de colon se ha visto que las dietas altas en residuos lo previenen, y obviamente para tratar la constipación y el estreñimiento. Sin embargo, no tienen ninguna función desde el punto de vista inmunitario. Por lo tanto, los betaglucanos que vienen en la avena, en el salvado, en la cebada y en todos estos cereales no tienen propiedades inmunológicas, tienen propiedades benéficas desde el punto de vista gastrointestinal. Ahora me voy a referir a la estrella de esta plática, que son los betaglucanos, que tienen la fracción beta 1,3 y que se combinan con la fracción beta 1,6. Estos betaglucanos básicamente los encontramos, les decía a ustedes, en estos hongos que se han tipificado como medicinales, en los que les mencioné las setas de tipo reishi, el maitake, el shiitake, pero principalmente en la levadura de cerveza, que es el Saccharomyces cerevisiae. La levadura de cerveza es un microhongo unicelular de muy fácil manejo en el laboratorio y cuya reproducción es muy rápida, prácticamente en 1 hora la célula ya se reprodujo. Entonces esto lo hace de muy fácil acceso para los científicos, que fueron los que empezaron a estudiar todas estas propiedades en los betaglucanos 1,3, 1,6. Y bueno, lo primero que vieron ellos es que fortalecen el sistema inmune porque tienen propiedades inmunomoduladoras. No solamente estimulan al sistema inmunológico, como lo pueden hacer otros compuestos como el suero de leche bovina y las equináceas, que estimulan el sistema inmunológico, pero que provocan una respuesta hiperactiva del sistema inmunológico y por lo tanto no están indicadas en las enfermedades autoinmunes. Sin embargo, los betaglucanos 1,3, 1,6 sí están indicados porque son inmunomoduladores. Tienen la capacidad de aumentar la disponibilidad de las células inmunológicas, me estoy refiriendo a los leucocitos o glóbulos blancos, sobre todo a los neutrófilos, a los linfocitos, monocitos, a los macrófagos y prácticamente a todo ese sistema de células que participan en el sistema inmune y que conocemos como sistema retículo endotelial, que existen en el hígado, en el vaso, por ejemplo en el hígado las células de von Kupfer, y todas estas células participan de una manera teniendo una mayor disponibilidad para atacar bacterias, virus, hongos, parásitos e inclusive células atípicas o neoplásicas o cancerosas.
Bueno, pueden usarse, por lo tanto, con mucha seguridad en las enfermedades autoinmunes. Bueno, estoy pensando en la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico, la púrpura trombótica trombocitopénica, la fiebre reumática y tantas enfermedades autoinmunes que hoy por hoy se han puesto de moda, así como por problemas de tipo alérgico. Tienen propiedades antioxidantes, sobre todo en las células inmunes y en otras estructuras del sistema inmunológico en el organismo humano. Ofrecen protección ante las terapias de quimio y radioterapia. Este es otro concepto muy interesante que voy a ampliar a continuación. Disminuyen el colesterol LDL, que es el colesterol que calificamos como peligroso o malo, el colesterol ligero famoso, pues lo disminuye sin la necesidad de tener que tomar estatinas. Y tienen la propiedad de disminuir el índice glucémico de los alimentos. Esto tiene un impacto trascendente en los enfermos de diabetes porque al disminuir el índice glicémico, el control del paciente diabético es más fácil. Y a pesar de que es glucosa la que están consumiendo, como no se absorbe como glucosa, sino como macromolécula que se integra al sistema inmunológico, participa en este efecto, mejorando el control del paciente diabético. Y bueno, esta es la fracción que los investigadores y científicos de todo el mundo occidental empezaron a estudiar sobre la levadura de cerveza para conocer cuál era la sustancia activa y cuál era el mecanismo de acción de esta en el sistema inmunológico. Porque bueno, las civilizaciones asiáticas las tenían perfectamente catalogadas como sustancias curativas, pero no tenían identificada a precisión cuál era esa sustancia ni cuál era el mecanismo de acción. Entonces, este conocimiento que se tiene desde hace más de 2 milenios de años por estas civilizaciones asiáticas, tuvieron eco en el mundo occidental a mitades del siglo XX. Ahí es cuando los científicos voltean la cara a ver estos hongos medicinales, ven que la levadura de cerveza produce los betaglucanos 1,3,1,6, los identifican y años después los inmunólogos e investigadores de los Estados Unidos pudieron conocer exactamente el mecanismo de acción, cómo participaban en el sistema inmune de principio a fin. Que esta es una de las características muy peculiares de esta sustancia. Y aquí pues les estoy presentando la imagen tridimensional, que precisamente es lo que permite que tenga este efecto inmunomodulador e inmunoestimulador. Los betaglucanos 1,3,1,6 han sido considerados como estimuladores y moduladores del sistema inmunológico y pues que, como les decía a ustedes, eran conocidos por las civilizaciones antiguas, básicamente en China, en Japón, en la India, en Tailandia, en Malasia, en fin, todas estas culturas ya las tenían identificados, pero desconocían, les digo, las propiedades de la sustancia activa y su mecanismo de acción. Ya en la década de los años 40 o 50 del siglo pasado, los investigadores occidentales empezaron a estudiar, les digo, estas sustancias, sobre todo en la levadura de cerveza, por la facilidad que se prestaba el hongo para el estudio en el laboratorio y determinaron cuáles eran las propiedades a las que les atribuían. Y esto empezaron ellos a estudiarlo y vieron que les permitía enfrentar un alto número de enfermedades, entre ellas al cáncer.
Bueno, pues dentro de las indicaciones médico-terapéuticas vale la pena mencionar, la primera es que aumentan la disponibilidad de las células inmunes a atacar bacterias, virus, hongos, parásitos e incluso células que se salen de ese perfil de reproducción normal, que son las células cancerosas, en las que se empiezan a reproducir de forma anómala y que son detectadas por el sistema inmunológico y son destruidas por él. Obviamente, si atacan bacterias y virus, pues pueden prevenir el ataque de infecciones o incluso ya existiendo la infección, pueden coadyuvar o ayudarse con el antibiótico que esté recibiendo el paciente y esto repercute en una menor dosis días antibiótico y miligramos del antibiótico en el paciente, es decir, se ahorra el consumo de antibiótico y la dosis de antibiótico tanto en días como en cantidad, gracias al uso de los betaglucanos 1,3,1,6. Tienen, les decía a ustedes, también propiedades antioxidantes, entre ellos, pues, sin que tengan que participar directamente con el metabolismo interno de las células, como en el caso del glutatión, en el que tienen que darse aminoácidos esenciales para que puedan participar en la elaboración de este antioxidante. Ayudan a superar el cáncer, sobre todo cuando recibe el paciente radioterapia, pues lo protege de los efectos radiactivos del tratamiento, incluso de las lesiones por quemadura que produce la radiación. También los protege y ayuda a sanar las heridas por este tipo de quemaduras y también protege a los pacientes que reciben quimioterapia facilitando la hematopoiesis. Ustedes saben que cuando el paciente recibe quimioterapia, uno de los órganos que se ve fuertemente afectado es la médula ósea en la producción de las células de la sangre. Esta hematopoiesis que se ve afectada por la quimioterapia y también por la radioterapia resulta tener mejor tolerancia cuando administramos betaglucanos en los tratamientos oncológicos. Favorecen la cicatrización de heridas, por lo que hemos comentado. Son útiles en personas que tienen alguna deficiencia de tipo inmunológica, ya sea por metales pesados, ya sea porque es un adulto mayor. Recuerden que la inmunidad tiende a disminuir con la edad, o bien en aquellos pacientes que por algún problema viral, como en el caso del VIH, se ven afectados por sus defensas o se ven afectados en sus defensas. Y entonces aquí los betaglucanos también contribuyen, independientemente del tratamiento antiviral que reciban, de los retrovirus que reciben los enfermos de SIDA, pues tienen un mejor resultado con los betaglucanos y una mejor sobrevida. Por lo tanto, podemos concluir que ayudan a convertir el SIDA, el Alzheimer y el Parkinson, que bueno, tienen efecto demencial, también porque interfieren con la microbiota intestinal, que hoy sabemos que interactúa con el microbioma humano y que favorece este tipo de enfermedades. Pues de tal manera que la carencia de los betaglucanos en la dieta, pues es lo que nos pone en riesgo en el siglo XXI. ¿Y a qué me refiero con esto? Déjenme decirles que, aparte de lo que les he comentado, los betaglucanos, y en especial la fracción 1,3,1,6, es un micronutriente esencial natural. Esencial, ¿qué quiere decir? Bueno, lo que quiere decir es, primero, que no lo podemos fabricar en nuestro organismo y por tal motivo lo tenemos que obtener obligadamente de una fuente externa. En este caso, lo tenemos que consumir en los alimentos que hacemos todos los días a través, pues, de las frutas, de los vegetales
y de una serie de alimentos que son invadidos por levaduras y que producen los betaglucanos. Sin embargo, desde la década de los 60 del siglo pasado, con esa tendencia a usar insecticidas, pesticidas y fungicidas en los cultivos, con la idea de proporcionarnos alimentos menos contaminados, pues empezaron a darle al traste a las levaduras, que son los microorganismos que se encargan de fabricar y de elaborar los betaglucanos, sobre todo la fracción 1,3,1,6. Y si a esto le agregamos la industrialización y la comercialización de los alimentos, pues tenemos que al día de hoy los alimentos que consumimos cotidianamente carecen o están mermados de betaglucanos o están contaminados, y por lo tanto ese efecto inmunomodulador del cual gozábamos antes de la década de los 60, sobre todo aquellos que les tocó vivir épocas anteriores, cuando recibíamos como tratamientos probióticos la levadura de cerveza, porque en ese tiempo los betaglucanos 1,3,1,6 estaban perfectamente constituidos. Pues hoy en la actualidad no es posible hacerlo así. Y entonces, esta carencia en nuestra dieta la podemos sustentar en las estadísticas de salud, básicamente en 3 aspectos que a mí me parecen relevantes. El primero es que somos más vulnerables a padecer infecciones. Esto ha hecho que la industria farmacéutica tenga una carrera ascendente en la creación de antibióticos y antimicrobianos cada vez más potentes, más efectivos, pero también más agresivos, con mayores efectos tóxicos y, por supuesto, mucho más costosos. El valor de la penicilina a uno de los antibióticos actuales, como son las cefalosporinas de 4ª generación o como son las quinolonas de 3ª y 4ª generación, pues dista mucho en precio. Y obviamente el efecto que tiene en la microbiota, que es lo que antaño conocíamos como la flora bacteriana, bueno, pues esa microbiota que hoy sabemos que interactúa con el genoma de nuestras células y que crea un genoma o un microbioma genómico que nos da la opción de más de 20 millones de posibilidades de combinaciones y que hoy en la actualidad está relacionando mucho con ciertas enfermedades, sobre todo del tracto intestinal. Y bueno, el sistema inmunológico innato, que es el sistema con el que nacemos, está preparado para defendernos de las células atípicas, de las células que tienen cambios o que tienen esa mutación y que empiezan a comportarse como células neoplásicas o cancerosas, células atípicas. Pues el sistema inmunológico innato tiene la capacidad de destruirlas. Sin embargo, el sistema inmunológico innato se activa o se pone, vamos a decir, se despierta, está reforzado con el consumo de los betaglucanos. Y como los betaglucanos han dejado de existir o se han ido mermando en la dieta en los últimos 40 años, pues nosotros podemos entender que los betaglucanos 1,3 y 1,6 que no se reciben han favorecido el que haya una mayor incidencia y prevalencia de cáncer en los últimos 40 años. Hoy en día el cáncer lo vemos cotidianamente entre conocidos, amigos, familiares, y aunque los oncólogos dicen que han perfeccionado el método de diagnóstico, pues también me parece a mí que se ha incrementado la incidencia y la prevalencia del cáncer. Ya pasó, ya estás en la molécula. Bueno, y el tercero es que las enfermedades autoinmunes, que les decía a ustedes
como es el lupus eritematoso sistémico, como es la artritis reumatoide, la fiebre reumática, la púrpura trombocitopénica, en fin, todas estas enfermedades autoinmunes y alergias que se ven muy frecuentes ahora en el siglo XXI, también son susceptibles de ser mejoradas con los betaglucanos 1,3, 1,6. Entonces, en estas tres etapas de la estadística de salud es donde vemos la necesidad de volver a consumir los betaglucanos 1,3. Ahora, ¿cómo funcionan? Bueno, en este esquema les pongo un leucocito, un neutrófilo, para explicar cuál es el mecanismo de acción. En la superficie de la membrana celular de todas estas células que participan en el sistema inmune, existe un receptor específico que descubrieron en todos los seres vivos de este planeta, los inmunólogos e investigadores de los Estados Unidos, por ahí de la década de los 90 del siglo pasado. Y este receptor recibe el nombre de CR3 por sus abreviaturas en las siglas en inglés, que se refiere al receptor del complemento 3. Y este receptor resulta que embona perfectamente con los betaglucanos 1,3, 1,6, que es lo que hace que se incremente la disponibilidad de todas las células del sistema inmunológico, sean macrófagos, sean linfocitos, sean neutrófilos, sean monocitos. Todas ellas van a tener una mayor disponibilidad para atacar bacterias, virus, hongos, parásitos y también para detectar y reconocer a las células cancerosas y destruirlas. El mecanismo que estimula estas células es precisamente la bacteria, el virus, siempre y cuando estemos consumiendo los betaglucanos 1,3, 1,6. De lo contrario, la respuesta inmune se va a ver disminuida en intensidad y en efectividad. Pero bueno, para que lo hagamos un poquito más sencillo, me voy a referir a un ejemplo. Cuando llegamos a un hotel hoy por hoy y nos registramos en la recepción, ya no nos dan la típica llave de cobre o de metal que nos daban para entrar a nuestra habitación. Habitualmente ahora nos proporcionan una tarjeta llave que viene siendo muy parecida a una tarjeta de crédito, la cual está codificada para que podamos ingresar a nuestra habitación. Cuando llegamos a nuestra habitación, introducimos la tarjeta en la chapa, abrimos la puerta y entramos a la habitación. Si nosotros queremos hacer uso del aire acondicionado, del televisor, de la luz, no van a funcionar hasta que no colocamos la tarjeta en un receptor que existe en la pared y que es específico para que al introducir ahí la tarjeta llave, por así decirlo, fluya la corriente eléctrica en la habitación y solo hasta entonces podremos prender el aire acondicionado, el televisor o la luz. De esta manera queda claro que la tarjeta favorece que fluya la corriente eléctrica en la habitación, mas no es la tarjeta la que contiene la energía eléctrica. ¿Sí? ¿Me doy a entender? Pues bien, si esto lo extrapolamos a la célula inmunológica, imaginen que la célula inmunológica es la habitación, el receptor que está en la pared es el receptor CR3 y el betaglucano 1,3, 1,6 es la tarjeta llave que va a activar todo este mecanismo para que las células tengan una mejor respuesta defensiva en contra de bacterias, hongos, virus, parásitos, etc. Es muy interesante ver entonces cómo esto los hace únicos, porque nada tiene que ver con el metabolismo interno de las células.
no participan en la formación de, por ejemplo, de inmunoglobulinas o anticuerpos, no tienen que ver con la formación de antioxidantes, como en el caso del glutatión, que los fabrican las células del hígado, pero que requiere de la cisteína y de otros aminoácidos. Esto es lo que hace único a los beta-glucanos 1,3,1,6. Ahora bien, si nosotros dejamos de consumir los beta-glucanos, este efecto que teníamos de un sistema inmunológico robusto y despierto se pierde. Y bueno, volviendo al ejemplo del hotel, vas a salir de la habitación y en el momento que vas a salir tú tienes prendido el televisor, el aire acondicionado y la luz del baño. Pero en el momento en que abres la puerta, tienes que retirar la tarjeta del receptor, porque de otra manera, cuando regreses no vas a poder entrar si olvidas la tarjeta. Entonces, la retiras y probablemente los equipos sigan trabajando durante segundos o minutos, pero en un momento determinado deja de fluir la corriente eléctrica en la habitación y los equipos se apagan. Pues igual, en nuestro cuerpo, si dejamos de consumir los beta-glucanos 1,3,1,6, este efecto benéfico que habíamos ganado con su consumo, lo perdemos y nuestras células inmunes se vuelven, por así decirlo, a dormir o a disfuncionar. Bueno, obviamente, hoy por hoy, los beta-glucanos que ya no nos llegan, insisto, en los alimentos de todos los días, los podemos consumir a través de un suplemento nutricio. Y lo que han hecho, digamos, los laboratorios que comercializan los beta-glucanos es extraerlos de las levaduras, que es lo que se les hace más fácil manejar, y en este caso utilizan la levadura de cerveza, el hongo Saccharomyces cerevisiae, para extraerlo. Fíjense, es muy interesante porque este hongo fue descubierto en el siglo XIX por el químico francés Louis Pasteur, que lo empleó para evitar que se avinagrara el vino y la cerveza en Francia. Y curiosamente, gracias a este descubrimiento, la industria vinícola y cervecera en Francia se salvó. Hoy por hoy, la levadura de cerveza de manera industrial se usa para la producción de vino, cerveza, kumis, independientemente que también la usan los panaderos para la elaboración del pan. La levadura de cerveza, entonces, es, me parece a mí que una de las levaduras de más fácil manejo en el laboratorio y de donde podemos extraer los betaglucanos 1,3,1,6. Al momento de extraerlos, se someten a un proceso de purificación donde se liberan de ácidos nucleicos, de ciertas manoproteínas que pueden ser alergénicas al cuerpo, se les quita quitinas y otra serie de sustancias, lo que lo constituyen como un elemento muy puro. Y de esta manera se obtiene un betaglucano que favorece el ensamblaje perfecto con el receptor CR3, de tal manera que hace más efectiva la respuesta inmune, independientemente de que los betaglucanos de tipo natural no van a ofrecer esta respuesta porque no están purificados. Y como un agregado a esta situación, pues los betaglucanos extraídos y purificados están más concentrados. Y al estar más concentrados, pues obviamente vamos a obtener mejores beneficios. De tal manera que el producto final que se obtiene es un producto muy puro, sin alérgenos, como el gluten, por ejemplo,
no tiene quitinas, no tiene manoproteínas, no tiene ácidos nucleicos, no tiene organismos modificados genéticamente o sustancias modificadas genéticamente. Todo eso se purifica. Pueden ser perfectamente consumidos por los vegetarianos y los veganos. Y pues está testado de metales pesados, de colorantes azoicos, y en fin, ese es el beta-glucano 1,3 que hoy se ofrece en los preparados comerciales, en este caso en el beta-G, y que están calificados por la FDA de los Estados Unidos como un producto GRAS. Esto quiere decir que es un producto altamente seguro para el consumo humano. Pero cuidado porque en el mercado nos vamos a encontrar productos que se venden como betaglucanos y si nosotros checamos la fórmula, vamos a ver que lo que nos están ofreciendo es celulosa y los betaglucanos 1,4 no tienen propiedades biológicas inmunitarias. Por lo tanto, si los betaglucanos que te ofrecen no tienen la fracción 1,3,1,6, no vas a obtener los resultados de los que hemos platicado anteriormente. Bueno, hablemos ahora de la posología de cuál es la dosis. En la literatura médica se maneja una dosis muy amplia, porque algunos autores dicen que con el consumo de 400 miligramos al día es más que suficiente para obtener una respuesta inmunológica favorable. Sin embargo, algunos otros autores que han estudiado los betaglucanos en enfermedades más agresivas, y entre ellas mencionaré variantes de cáncer, hablan de que se puede consumir hasta 3,000 miligramos al día o 3 gramos al día. Aunque bueno, también existe las publicaciones que dicen que a mayor dosis, mejores resultados. Pero esto depende del tipo de enfermedad que estamos tratando de ayudar a combatir con los tratamientos convencionales. Desde luego, como médico, yo no les puedo decir que usen los betaglucanos en lugar de un determinado tratamiento, porque éticamente no nos está permitido, dado que los betaglucanos no están catalogados a nivel de farmacia, sino es un suplemento nutricio. Pero sí podemos utilizarlos como adyuvantes en cualquier enfermedad y seguramente los resultados que vamos a obtener van a ser mucho más favorables. Entonces, podemos situar que la recomendación normal como límite inferior o como tratamiento de sostén es al mínimo en el adulto, desde luego, el consumo de 800 miligramos al día. Y de ahí la dosis idónea estandarizada es de 2,250 miligramos al día. Esto es lo que tendríamos que consumir diariamente de betaglucanos 1,3, 1,6 como parte de nuestra alimentación de todos los días, para tener un sistema inmunológico inteligente, robusto, despierto y dispuesto a defendernos contra cualquier agresión a la que podamos enfrentarnos. Una de las grandes ventajas es que esta sustancia no tiene contraindicaciones, no tiene ningún efecto contrario a los tratamientos médicos alopáticos o médicos convencionales, no se opone a ninguna medicación, no tiene efectos adversos indeseables ni alérgicos, por eso son purificados, y lo más importante, ni siquiera tiene efectos secundarios. Entonces, aquí viene el corolario de decir, bueno, pues si no me perjudica nada y me ayuda, ¿por qué no tomarlo como parte de mi nutrición
de todos los días. Sobre todo ahora que estamos enfrentando una pandemia que por lo visto no va a desaparecer ni este año ni el año que entra. Ahora, normalmente los betaglucanos se absorben en el intestino, por eso es que se dan por vía oral. Los betaglucanos llegan como macromolécula, recuerden que son moléculas muy grandes constituidas por muchas moléculas de glucosa que están unidas entre sí y pasan a través de la luz intestinal a las placas de Peyer, que es el sistema linfático que tenemos en el intestino, y de ahí se absorben a través de los linfáticos, como se absorben las grasas, y pasan al torrente circulatorio, pero antes pasan por el sistema linfático, por los ganglios, por el vaso, por el hígado y la médula ósea. Y se ponen en contacto directamente con las células inmunes, precisamente para unirse a los receptores CR3. Bueno, pues aquí valdría la pena preguntar, señorita Rosalba, si hay alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer, para que con base en eso después les dé un resumen de esta plática y concluyamos. ¿De acuerdo? Claro que sí, doctor. Para quienes tengan preguntas, por favor en el chat levanten la mano y yo les voy a abrir su micrófono para que el doctor los pueda escuchar. Ok, Maggie ya está. ¿O alguna pregunta en el chat que le hayan hecho? Bueno, sí, ya está. Bueno. Sí, Bueno. escucho. Hable. Hola, Jorge, soy Maggie Cruz. Hola, Maggie. Antes que nada, muchas felicidades por tu presentación, está magnífica. Yo quisiera nada más conocer, ahora para esto del COVID, obviamente nos hace un poco más inmunes, y si uno está sana, de todas formas esto trabaja de igual forma. Sí, por supuesto. Yo siempre insisto mucho, es un micronutriente que antes, cuando éramos niños, consumíamos en los alimentos que recibíamos y que hoy en día ya no los recibimos. Hay mucho de discusión en que si consumes alimentos orgánicos no tienes problema, pero tú sabes que también hay mucho de duda a veces de la procedencia. Pero lo interesante es que no necesitas estar enfermo para consumirlos. Si tú estás sano y los consumes, lo único que estás haciendo es estar, digamos, en mejor condición de enfrentar cualquier evento que pueda venir en futuro, sea una infección, sea un ataque de tipo metabólico, porque ya dijimos que también tiene que ver con colesterol, con glucosa, y en el caso de contagiarse del virus, pues de coronavirus, pues también hemos visto, desde luego, yo hubiera querido aplicar un protocolo en el hospital en el que trabajaba, pero ya no lo pude hacer y no lo pudimos montar. Pero lo que hemos escuchado, lo que hemos visto es que en personas, tanto compañeros médicos y personas no médicas, que consumían ya los betaglucanos y por infortunio se vieron afectados por el coronavirus, pues tuvieron un cuadro clínico muy suave, que no duró más de una semana de sintomatología, que no requirió de manejo hospitalario. Desde luego estos recibieron su tratamiento como está estipulado en el protocolo, probablemente tomaron ivermectina, hidrocloroquina, lo que estuvieran dándoles, pero ellos que estaban tomando los betaglucanos les fue razonablemente bien. Desde luego es una casuística muy personal la que yo llevo con ellos,
pero me parece que si no te perjudican, te ayudan. Y si por alguna razón te tienes que enfrentar a un problema de enfermedad, por ejemplo, un diagnóstico de cáncer en donde te van a dar quimioterapia o radioterapia, pues si los consumes probablemente la tolerancia a estas terapias tan agresivas va a ser mucho mejor y más llevadera en la persona que la está recibiendo que si no tomara los betaglucanos. Y para ello, pues, he tenido también forma de comprobar, incluso en familiares, como mi hermano Pepe, que se sometió a una quimioterapia muy agresiva y que no quiso tomar los betaglucanos y le fue como en feria. Prácticamente a los 2 meses murió, con un cáncer de vejiga que no era explicable que fuera tan agresivo. Pero bueno, yo esto es lo que comparto. Yo estoy convencido de ello. De hecho, yo soy uno de los consumidores diarios, tomo mis betaglucanos y pues yo me siento bien. No he tenido ningún problema. Desde luego me cuido porque no soy Superman ni estoy exento de tener algún problema, pero definitivamente los consumimos diariamente. En la casa los consume también Adela y varios de la familia los consumimos y pues ahora lo consumen varios compañeros médicos que están en la primera línea de batalla y que afortunadamente no se han enfermado y si se han enfermado, gracias a Dios han salido adelante. Ok, ¿Te queda clara la respuesta, Maggie? Sí, claro, muchas gracias. Ahora le voy a abrir el audio a María Leticia Guevara. Sí. María Leticia, ¿puede hablar o activar su micrófono? Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Doctor Jorge, qué gusto escucharlo. Sí, gracias. Soy Leti Guevara, le mando un saludo muy afectuoso. Quisiera preguntarle, como usted sabrá, estamos terminando de pasar por una recuperación de COVID y gracias a Dios pues vamos mucho mejor, ya casi sin síntomas. La verdad es que debo reconocer que la ayuda de los betaglucanos, haberlo tomado anteriormente, nos ayudó muchísimo, porque la verdad es que no fue un cuadro complicado lo que yo tuve. Y pues bueno, ahora bien, quisiera preguntarle si no sé, si pudiera inyectarme un multivitamínico que se llama Vitafusin, que seguramente usted lo conoce, del laboratorio PISA, que ayuda a fortalecer obviamente también y quitar un poquito los síntomas de debilidad y algunos otros síntomas que he presentado. Si se pudiera aplicar, como me habían comentado, una vez al mes, este multivitamínico. Esa es mi pregunta, doctor. Yo pienso que no hay ningún problema. Recordemos que los betaglucanos no se contraponen a ningún tratamiento médico, digamos, tradicional, clásico o convencional. En este caso, lo que te estás inyectando son básicamente oligoelementos. Me imagino que tendrá cobre, zinc, magnesio, manganeso. Y bueno, todo eso sigue siendo benéfico. Sin embargo, esto no quiere decir que tengas que dejar los betaglucanos. En tu caso, aumentamos la dosis de betaglucanos ahorita en el periodo de la infección por el coronavirus, pero una vez que se dan la sintomatología o hayan pasado las 2 semanas, digamos, claves o las 3 semanas claves, pues entonces puedes regresar a tu dosis diaria normal.
y si te tienes que aplicar o deseas aplicarte un vitamínico, no hay ningún problema. Lo puedes hacer con la entera confianza de que no va a tener ninguna complicación ni contraindicación con los betaglucanos. Recuerden que son naturales, que a mí se me ocurre decirles que la naturaleza diseñó a los sistemas inmunológicos de todos los seres vivos de este planeta para que existieran estos receptores CR3 y diseñó a la naturaleza para que hubiera las fuentes naturales, para que de ahí se obtuvieran los betaglucanos 1, 3, 1, 6, que son los que lo activan. Con lo que no contó la naturaleza es que iba a llegar el ser humano y iba a fumigar los campos, los cultivos, iba a modificar la industrialización y la comercialización de los alimentos, y con esto pues dio al traste con lo que se tenía programado. Pero a mí me parece muy insólito que Béttica y McLeod en Estados Unidos describieran estos receptores en los insectos, bueno, hasta en las plantas, porque las plantas también tienen sistema inmunológico, porque las plantas también se enferman de virus. Acuérdense de ¿cómo se llama? La roña del café que nos anunciaban ahí de cafetina buen aroma. Bueno, pues son enfermedades virales que afectan a los plantíos. También las plantas tienen sistema inmunológico y también tienen receptores CR3. Bueno, hasta los insectos. Entonces, a mí me parece muy interesante que todas las células inmunológicas de cualquier ser vivo en el planeta tenga estos receptores, y me parece muy interesante que la llave que entra en esa cerradura con exactitud y a la perfección son los betaglucanos 1, 3, 1, 6. Y esto es lo que a mí me convenció para consumirlos. Y digo yo, bueno, pues si la de malas me enfermo, me infecto, me pasa algo, pues por lo menos estaré en mejores condiciones de enfrentar lo que tenga que enfrentar. Con esa mentalidad los consumo y los he incluido como parte de mi dieta de todos los días. Ok, doctor, muchas gracias. Sí, de hecho, lo que contiene es vitamina A, vitamina D, vitamina E, el complejo B y biotina y vitamina C. Perfecto. Pues adelante. También eso lo indican en el coronavirus, la vitamina C y la vitamina D. También, aunque no son medicamentos que autoriza la OMS, pero sí los estamos usando aquí en México. Sí, Como sí, parte doctor. del tratamiento del COVID. Claro que sí, Leti, pues claro. Muchísimas gracias, un abrazo y le mando un saludo muy grande. Gracias, igualmente. Me gustaría agregar, ahorita que siguen todos conectados, para el tema de conseguir, comprar, para que, ahora sí que para ustedes o como distribución, Beta G, si pudieran en el chat pudieran poner su teléfono, nombre o correo para que nosotros pudiéramos darles información ya más directamente y cómo se les podría hacer el envío y ahora sí que todo el tema más para adquirir el producto. Le voy a dar la palabra ahora a Alicia Flores, que también está levantando la mano. Claro que sí. La doctora. No sé si me escuchas, Jorge. Perfectamente, Alicia, ¿cómo estás? Pues muy contenta de verte, aunque sea por este medio. Oye, pues fíjate que se me adelantó Leti. Yo quiero dar testimonio de una cosa. Sí, Toño, al que conoces, y para los que no lo saben, es mi hijo mayor, el cual hace 11 años tuvo un infarto pulmonar, lo cual le dejó un 40% de fibrosis pulmonar, o sea, su capacidad respiratoria disminuyó en un 40%, certificado por el INER. Siempre en invierno le tenemos miedo porque le dan unas neumonías que ameritan hospitalizarse. Bien, él tuvo COVID, no hay ninguna duda que lo tuvo,
la prueba rápida, la prueba retardada, más la tomografía, lo afirmaron. No sé si sabes que lo mandaron a internar precisamente por ser de riesgo, estando como en el 5.º día ya de franco de la evolución de la enfermedad. Él consume los betaglucanos desde hace, pues no sé, 6 meses. Realmente no sé exactamente qué tiempo. Entonces, pues no se quiso internar y se vino conmigo a la casa. Yo acá lo atendí de sus medicamentos, de vaya, lo que era necesario. Pensé que su evolución iba a ser terriblemente, pues hacia algo invasivo, como es una virosis de este tipo, ¿no? Como lo estamos viendo todos los días en la tele y escuchamos y bueno, vemos las cifras. Yo estaba francamente muy, pues no te voy a decir aterrada, ¿verdad? Porque como médico de hace 50 años, pues he visto de todo, pero bueno, evolucionó muy bien con el tratamiento. Incluso su saturación de oxígeno, que normalmente está en 88, eso es lo que él satura, quedó después de ese problema, le había llegado a 84, por eso lo mandaron a internar, pero mejoró. Bueno, se le dio un tratamiento antibiótico, se le dio el tratamiento con la dexametasona, pues todo se lo puse yo, pero no llegó a requerir oxígeno. En medicina tenemos una palabra que decimos que una golondrina no hace verano. O sea, no tenemos, como dices tú, una causística de muchos pacientes, pero en él personalmente pienso que lo que mucho lo ayudó fue el que consumía los betaglucanos y los siguió tomando acá en casa. Era lo que estaba muy atento de tomarse 2 dosis diarias. De tal modo que yo sí quiero dar testimonio de que en él, fuera del tratamiento convencional, no evolucionó como se esperaba de mal en un paciente con tal carga, además que padece una enfermedad inmunológica. Entonces, pues yo creo que esta oportunidad es muy buena. Ya escuché a Leti, sí, los 5 dieron positivo. Sin embargo, en sus hijos, pues les dio como una gripa, alguno más fuerte, otro más débil, y pues que ella le dio con mucha fatiga, pero yo no me enfermé. Me protegí exactamente, claro, pero él me dijo que lo tomara del diario. Y bueno, no me he contagiado, como dirías tú, ya pasaron los 20 días críticos y estoy sana y salva. Y mi hijo, que también me ayudó con él, también. Entonces, pues es muy buena oportunidad que yo te agradezca el que tú, ya las cosas vienen dispuestas, pienso yo, desde arriba. Soy una mujer científica, pero también de mucho corazón. Te agradezco el hecho de que pues nos hayas apoyado en todo esto. Y te mando un abrazo muy fuerte. Pues muchas gracias, Alicia. La doctora Alicia Flores, compañera ginecóloga de muchos años, nada más que ella la conocí en Petróleos Mexicanos. Ella trabajaba en el distrito petrolero de las Chuapas. Su esposo, un internista, que en paz descanse también, muy amigo mío, cuando yo estuve por allá en Agua Dulce, y de ahí venimos arrastrando esta amistad que se ha hecho ya como de hermanos. Nos queremos mucho y le agradezco mucho sus palabras. Y bueno, ella sabe que aquí en Acapulco la estamos esperando con los brazos abiertos cuando se pueda. Muchas gracias. Parece, Rosalba, que el doctor Muñiz por ahí ha puesto algunas preguntas en el chat, pero no las puedo yo identificar aquí en mi computadora. No sé si usted
las pueda ver. Sí, ahorita se las leo. El doctor... Ricardo Muñiz, por ahí puso algunas. Ah, sí, pregunta, Jorge, ¿crees que el costo-beneficio corresponde y es congruente? ¿Hasta dónde podríamos evitar la sobrecomercialización irrazonable e innecesaria y si hay otros productos similares en el comercio? Bueno, primero, no hay otro producto igual en el comercio. Esto lo he estudiado concienzudamente, he hecho incluso revisiones bibliográficas comparativas con otros productos. Voy a referirme a uno que es precursor del glutatión, el famoso Inmunocal, que bueno, saben muchos de los compañeros cirujanos que en el Congreso Nacional de Guadalajara hace 2 o 3 años atrás, tuvieron incluso un stand ahí. No hay nada igual, tienen efectos, es decir, son, digamos, productos que ayudan al sistema inmunológico, pero ninguno es del comportamiento de los betaglucanos. Los betaglucanos, su comportamiento es único y eso es lo que los hace tan especiales y tan exclusivos. Pienso que la sobrecomercialización, pues no, simplemente es un micronutriente que deberíamos de consumir todos los días en nuestra dieta y que dadas las condiciones de cómo se elaboran los alimentos hoy por hoy, pues tenemos que recurrir a este suplemento nutricio que, insisto, está calificado por la FDA y también por la COFEPRIS de nuestro país como un producto altamente seguro para el consumo humano. Es decir, lleva las siglas GRAS, que es Generally as Safe. Entonces, la verdad es que me parece a mí que no tendríamos por qué abusar de algo. En el caso del hijo de la doctora Flores, él ya consumía, por ejemplo, dexametasona desde previo. Entonces, bueno, a él le indicaron dexametasona, pero ya sabemos que la dexametasona debe de tener un control muy estricto por el médico y no está indicada habitualmente en los pacientes no hospitalizados, ¿no? En el caso del COVID. Entonces, me parece a mí que sería muy interesante considerarlo como parte. Yo a veces pienso, en lugar de que esté tomando complementos vitamínicos y andar buscando qué me puedo tomar para sentirme bien, consumir los betaglucanos. No me parece que sean excesivamente caros si los comparamos con otros productos. No producen gastritis, no tienen efectos indeseables, no me dan efectos secundarios. Y bueno, dice un dicho que lo que no te mata te engorda. Bueno, pues no creo que te engorden los betaglucanos, pero si te engordan, pues será con un beneficio mayor. Perfecto. Doctor, le voy a ceder la palabra a Luis García Leal. Luis, creo que ya puede hablar. Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan todos? Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos los que estamos participando en este webinar. Primero que nada, Jorge, darte las gracias por esta conferencia que nos has dado, donde nos has explicado que ya lo habías hecho antes, de una manera muy clara, de los beneficios de los betaglucanos. Por otro lado, también felicitar a quienes están participando, como Leti o la doctora Alicia, que con sus testimonios pues nos dan un referente muy importante de por qué debemos de tomar los betaglucanos como medida preventiva para quienes hemos tenido la fortuna de todavía encontrarnos bien frente a esta pandemia y además contra las otras enfermedades que ya mencionaste. Por ello, mi reconocimiento, Jorge, como hermano y como doctor. Gracias, Luis. Ahora, mi pregunta, tengo dos preguntas importantes. Una es, ¿han pensado en la posibilidad de comercializar el producto más allá de donde lo están comercializando ahora? Concretamente, ¿cómo podemos conseguirlo aquí en Ciudad de México para poder acceder a él? Y la otra pregunta es, ¿tienes conocimientos de si el consumo de betaglucanos en
caninos en animales pueda ser benéfico, dado que pues refortalecen el sistema inmunológico? Bueno, mira, la primera pregunta, me parece que no soy la persona indicada para respondértela. No le contestes. Es que entró una llamada celular, perdón. No te la puedo contestar porque yo no estoy vinculado realmente con la comercialización. Yo simplemente doy la información y bueno, cuando alguien me quiere contactar para adquirir los betaglucanos, pues yo contacto a Nutriben y a través de Nutriben es como se hace toda la operación. Pero me imagino que Rosalba te puede ampliar a lo mejor esa información, dado que ella está vinculada a la compañía que maneja Fabio, el hermano de Maribel. Ahora bien, en cuanto a la segunda pregunta, sí, fíjate que sí me encontré artículos muy interesantes, sobre todo en aquellas revistas que no son médicas, pero sí de zootecnología y de veterinaria. Y en efecto, fíjate que los betaglucanos sí ayudan a los animales domésticos. Estoy hablando básicamente de perros y gatos. De hecho, si un perro tiene una infección y le das betaglucanos, se ayuda mucho y le ayuda mucho porque todos estos ensayos inicialmente se hicieron en animales de laboratorio, básicamente en ratones, pero en ellos se ha visto todo este beneficio. Bueno, a los ratones les inyectan bacterias tan agresivas como el anthrax en peritoneo, o sea, se los inyectan en el abdomen para generarles una peritonitis y a la mitad de los ratones les dan betaglucanos y un antibiótico. Y a la otra mitad nada más les dan el antibiótico y resulta que a los que no les dan los betaglucanos tienen una mortalidad del 90%. Y en cambio a los que les dan los betaglucanos no se muere ninguno. Esto es impactante. Claro, este tipo de estudios, dices tú, bueno, ¿y por qué esto no lo comercializa la industria farmacéutica? Porque volvemos al punto de que no es medicamento, es suplemento. Y desde el punto de vista de las reglas o de las normas, no puedes decir que lo curó fue el betaglucano. Tú puedes decir, bueno, yo le asocié el betaglucano y le fue mejor, pero no puedes decir que se curó con el betaglucano, porque no están catalogados como medicamentos. Entonces, aunque sean muy benéficos, éticamente los médicos tenemos que recomendar el antibiótico y, bueno, agregarle el betaglucano para que por lo menos tengan un menor tiempo de consumo de antibiótico y una menor dosis. Y observar las respuestas, pero no los podemos dar en lugar de. Pero sí les funciona a los animales, a los perros, a los gatos, y yo me imagino que a cualquier animal, porque volvemos a repetir, todos los seres vivos de este planeta tienen esos receptores CR3, y todos se activan con el betaglucano 1,3,1,6 que produce la levadura de cerveza. Ok, Jorge, entonces ya nada más para concluir, podríamos pensar que de la misma forma que lo tomaríamos para los humanos, se le podría aplicar en un momento dado a una mascota en casa, a un perrito, a un gatito, como medida preventiva, vamos a decir, para que si el día de mañana tuviera alguna complicación, la mascota pues pueda afrontar de mejor forma cualquier cosa que se le pudiera presentar. Bueno, sí, mira, el Beta-G, tú sabes que viene en una presentación en cápsulas y que cada cápsula trae 370 miligramos de beta-glucanos 1,3,1,6. Yo me imagino que el vaciarle una cápsula en los alimentos al perrito o a la mascota a la que se lo quieres dar o en el agua y mezclárselo, con eso es suficiente una vez al día. Y obviamente le ayudará para lo que tenga y lo que pueda presentarse en algún futuro. Definitivamente sí les ayuda. Ok, muchas gracias, Jorge. Un abrazo. Gracias por tu conferencia. Si gustan, para aclarar la parte comercial,
Sí, efectivamente, de hecho, por eso hace ratito les estaba yo pidiendo si están interesados correo y teléfono, ya que nosotros lo vamos a comercializar por la distribuidora Pacific Pharma. Digo, eso tiene bastantes beneficios como el envío sin costo, sin mínimo de compra, etcétera. Entonces, pues vamos a empezar a llevar el producto y entonces ya tengo algunos datos por la inscripción en la plataforma Zoom, pero de igual manera por eso les pedí sus datos por aquí por el chat. Muy bien. Le voy a... Yo sigo escuchando por ahí de repente que el doctor Muñiz pregunta que sí, pero a ver, léame las preguntas del doctor Sí, Muñiz, sí, porque es un amigo doctor, de muchos años, sí. ¿gusta que le active su micrófono? Pues, ¿por qué no le pone el micrófono? ¿Por qué no habla, doctor Muñiz? Lo escuchamos. Voy a buscarlo y... Es Ricardo Muñiz. José Ricardo, a lo mejor. Listo, ya tiene activado su audio. Adelante, doctor Muñiz, lo escucho. No se le oye. Parece que no quiere hablar. Bueno, él preguntaba ahí que si el estudio de... Bueno, ya se oye. Adelante, doctor Muñiz, lo escucho. Jorge, gracias, buenas tardes a todos. Lamento haber llegado un poquito tarde a la plática, por eso le puse que si se quedó grabada para escucharla bien, toda completa. No, por ejemplo, del grupito de ratitas, a lo mejor hubiera sido bueno otro grupito con puros betaglucanos y antrax en el peritoneo, no nada más para tener ahí. Sí, de hecho, los ensayos a nivel de laboratorio sí los han hecho y en efecto ellos ven que los betaglucanos incrementan la respuesta inmunológica, incrementan la respuesta de los neutrófilos, o sea, se activa todo y tienen una mejor supervivencia y una mejor respuesta. Pero cuando estos ensayos los quieren replicar en humanos, obligadamente tienen que dar los antibióticos. Hay un estudio en tercera fase muy interesante que realizan en terapias intensivas con pacientes politraumatizados que llegan a la terapia intensiva y que obviamente una de las graves complicaciones que presentan estos pacientes es la sepsis, la infección generalizada, que tiene que ver mucho con la translocación bacteriana por el ayuno, que no reciben alimentos en esos periodos. Y estos enfermos o este tipo de enfermos o de pacientes tienen que someterse a tratamientos antibióticos de doble y triple esquema. Y hicieron un estudio en donde les asocian betaglucanos, nada más que aquí el betaglucano es inyectable, es una fracción insoluble que también se fabrica y que no se comercializa en nuestro país, pero sí en Estados Unidos, y les inyectan los betaglucanos y tienen una supervivencia mayor a los enfermos que no los reciben. Pero, insisto, esto es como algo, como un adyuvante, el que se da, y pues yo creo que éticamente sería muy cuestionable un hospital o un médico si en lugar de dar el tratamiento indicado tradicionalmente lo sustituyera por los betaglucanos. Claro, por ejemplo, en el caso del cáncer, si yo me veo sometido a un diagnóstico de cáncer, yo le puedo decir al médico oncólogo, no quiero quimioterapia, no quiero radioterapia y me voy a buscar una terapia alternativa. Pero si me someto a la terapia tradicional, esto no quiere decir que no pueda consumir los betaglucanos, como algo que me pueda ayudar a llevar mejor el tratamiento. Solamente así. Pero fuera de eso, yo como médico no estaría
siendo ético, si al paciente le digo, no, pues no te pongas la quimio y nada más te voy a manejar con betaglucanos. No sería ético, porque traemos pues una escuela, un protocolo, un dogma de manejo, pero esto no quiere decir que no me abra a las terapias alternativas que hay. Y si el paciente decide en un momento determinado hacer a un lado una terapia porque la considera muy agresiva o muy tóxica y elige un tratamiento de tipo alternativo, pues me parece que mi posición como médico es acompañarlo en todos los sentidos y apoyarlo. Y ahí sí, con mucho gusto yo le diría, bueno, si usted no quiere someterse a la quimio o a la radio, es muy válido. Y si quiere tomar esto, pues tómelo y pues ya veremos cómo nos va. ¿De acuerdo? Ahora les confirmo que la plática sí se grabó. De hecho, el doctor Jorge tiene un canal de YouTube, la vamos a subir ahí. Y ahora le voy a dar la palabra a Rolando Cruz, que también solicitó hablar. Adelante, Rolando, te escuchamos. Sí, permíteme. Hola, ¿me oyes? Sí, perfecto, perfecto. Jorge, te felicito, ya sabes. Y Gracias. mi pregunta es esta. Está indicada una dosis de una cucharadita. ¿Qué sucede si excedes esa dosis diario? ¿Tiene algún efecto colateral o algo malo o te puedes intoxicar? Es mi pregunta. Sí, no, Rolando, no hay muchos estudios en cuanto a la toxicidad de los betaglucanos, pero hay uno muy interesante que realizan en Estados Unidos, en donde dan lo que llaman la dosis letal a las ratitas, ¿no? En donde les dan, me parece que el equivalente de 2 gramos por kilo de peso. Entonces, bueno, les dan una dosis brutal y a las ratitas no les pasa nada. Entonces, estos estudios han concluido que el hecho de que tú consumas más betaglucanos de los recomendados no te intoxica, no te afecta, no tiene ninguna repercusión desde el punto de vista sistémico. Lo que me parecería a mí es que quizá si abusas de la dosis, a lo mejor el exceso terminas tirándolo por el excusado y pues no le veo el beneficio de gastar más si no lo requieres. Y es como tomar más vitaminas de las que necesitas, pues finalmente terminas eliminando lo que no necesitas. Pero en este caso, si tú te ves afectado por un problema de salud y duplicas o triplicas la dosis, no te pasa nada, al contrario, puedes esperar mejores resultados. Ok, muchas gracias. De nada. Ahora le voy a ceder la palabra a Claudia Arzamendi. 2 segunditos. Claudia, ya está abierto su micrófono. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, doctor. Mucho gusto. Buenas. Soy cuñada de Leticia Guevara. Ah, ok, cómo no. Sí, mire, nada más tengo una pregunta en relación al suplemento que venden en farmacias similares que se llama Simwell y que también lo venden como el medicamento, bueno, como el suplemento que usted nos está comentando. ¿Qué opinión tiene acerca de él como betaglucano? Muy bien. Mira, qué bueno que me haces esta pregunta porque ya lo investigué. Y bueno, en efecto, las farmacias del doctor Simi venden unos betaglucanos con el nombre de Simiguel. Y lo que contiene es celulosa, es decir, los betaglucanos que contienen son betaglucanos 1,4 y es celulosa. La cantidad que tiene el frasco se vende en frasco con cápsulas para adulto, estoy hablando del adulto, la presentación pediátrica no la conozco, pero me parece que también tienen una.
pero el frasco de cápsulas que vende es con 30 cápsulas, tiene el equivalente de 150 miligramos de betaglucanos, pero ojo, insisto, no se les olvide, son betaglucanos 1,4, es celulosa, no tiene efecto inmunológico, aunque ellos digan que sí, no lo tiene, no tiene betaglucanos 1,3, 1,6. La dosis que te están dando es de 150 miligramos, te lo asocian, me parece que con omega 3 o vitamina C, creo que le agregan zinc también, o sea, ya llevan agregados. En el caso del producto comercial que promueve Nutriben, que es el beta-G, son betaglucanos únicamente, no tiene otra cosa más que betaglucanos 1,3, 1,6. Y me parece que el costo está muy parecido porque ese frasco te viene costando pesos más, pesos menos, alrededor de 150 pesos. Y la presentación en cápsulas que te vende Nutriben tiene 60 cápsulas, te cuesta 360 pesos el frasco y trae 60 cápsulas, pero además tiene 375 miligramos, trae el doble de la dosis y el doble de las cápsulas, y pues me parece que está en el precio más o menos, pero definitivamente los betaglucanos que te están vendiendo con el nombre de Simiguel, lo único que te van a ayudar es para que vayas bien al baño. Bueno, por algo se empieza, dicen que obrando bien se llega al cielo. Gracias, doctor, muy amable. De nada. Ahora le voy a dar la palabra a Rosa Santiago, que comentó que quería hablar también. Muchas Listo. gracias. Buenas Adelante, tardes. Rosita, te escuchamos. Hola, mi querido doctor. Pues solamente para felicitarte y de saber el que tienes esa gran habilidad de podernos compartir tus experiencias y el trabajo de investigación que has llevado a cabo, y decirles que, bueno, soy una de las personas que estoy tomando el betaglucano, que me ha sentido muy bien y que además, bueno, con la intención de que en algún momento pues poderme proteger de cualquier problema de salud que pudiéramos tener, de los que estamos viviendo ahora. Y también pues tuvimos ahí la experiencia con mi cuñado, que también él lo tomó antes de fallecer, y que bueno, que sentimos que aún así tuvo una buena calidad de vida mi cuñado hasta los últimos días de su vida. Entonces, pues felicitarte porque no ha sido ningún pretexto, ningún pero para que tú sigas haciendo lo que te ha gustado toda la vida. Y desearte pues el mayor de los éxitos, y yo creo que estaremos viendo tu video ahora en el canal, que estoy escuchando que tienes tu canal, para verlo completamente bien y en calma. Muchas felicidades. Gracias, Rosy. Sí, por supuesto, por ahí una vez que me confirme la señorita Rosalba que ya subió el video, te comparto el vínculo para que lo puedas escuchar cuantas veces gustes. Perfecto, muchas gracias. De nada. Claro que sí, a los que ya tengo sus correos y o contactos, les haremos llegar la plática ya en YouTube. Perfecto, muchísimas gracias. Sí, bueno. Gracias. Hola, señorita. Me parece que ya no hay más preguntas. ¿No? Pues entonces, si me dan oportunidad de concluir con un resumen, ¿les parece? Sí, claro que sí, doctor. Voy a poner los audífonos porque si no, mi computadora como habla. Ya. Bueno, pues les agradezco sus comentarios, les agradezco también sus preguntas. Espero que hayan encontrado una respuesta aceptable y adecuada a sus dudas. Y yo quisiera concluir con el siguiente resumen para fortalecer la información.
que venimos impartiendo a lo largo de la conferencia. Primero, el nombre genérico de betaglucanos, lo único que nos está diciendo es sustancias o carbohidratos estructurales constituidos únicamente por glucosa, por muchas moléculas de glucosa, millares de moléculas de glucosa que se unen entre sí a través de enlaces beta, enlaces de tipo glucosídico beta. Esto es el término genérico de betaglucanos. La glucosa, en el momento en que se une, se puede unir de los carbonos 1 a los carbonos 3, 4 y 6. Y por lo tanto, nos puede dar distintas fracciones de betaglucanos. El éxito y el beneficio de los betaglucanos que tienen impacto en nuestro sistema inmunológico, pues son los betaglucanos 1,3 y 1,6, que se constituyen en cadenas centrales y laterales y que son los que han demostrado a través de los diversos estudios que se han publicado en los últimos 50 años como inmunomoduladores e inmunoestimuladores. Dependiendo del tipo de betaglucano, pues podremos obtener los resultados que esperamos, pero ya sabemos que los que nos van a aportar beneficio inmunológico son los betaglucanos 1,3, 1,6. Vuelvo a insistir, la fracción activa, no se les olvide, son betaglucanos 1,3, 1,6. Repito, estos betaglucanos son glucosas que se unen mediante enlaces glucosídicos tipo beta entre los carbonos 1 de la glucosa inicial o previa con el carbono 3 o el carbono 6 de la molécula de glucosa siguiente y así sucesivamente hasta constituir macromoléculas. Todas las funciones del sistema inmunológico, todas, absolutamente todas, mejoran con el consumo de betaglucanos 1,3, 1,6. Y sus efectos después de una dosis inicial única se hace patente o manifiesta a las 72 horas. La posología o la dosificación recomendada la movemos entre 800 y 2.250 miligramos, tomando en cuenta que 800 miligramos es la dosis mínima para tener este tipo de resultados y la dosis idónea, la de 2.250 miligramos, sin importar si en un momento determinado se duplica o se triplica porque no tiene efecto tóxico, no tiene contraindicación, no tiene manifestaciones adversas ni efectos indeseables ni secundarios. Y yo creo que con esto pues concluyo recomendando que pues más que nada decirles pues que ahora ya saben lo que son los betaglucanos, ya saben por qué es importante consumirlos en la dieta de todos los días y el beneficio que nos puede traer. No tenemos la vida comprada y no sabemos lo que nos va a pasar mañana, pero esto es como el que se ejercita para tener una mejor condición física y enfrentar algún esfuerzo mayor. Pues si estamos cuidando nuestro sistema inmunológico, por un lado, tomando todas las medidas de sana distancia, pero también estamos procurando no consumir alcohol, no desvelarnos, no estresarnos, y ¿por qué no? Agreguen los betaglucanos. Créanme, no se van a arrepentir, y si por alguna razón tienen que enfrentar algo, lo van a hacer con una mayor dignidad y con una mejor oportunidad de salir adelante. Este es mi comentario final. Y bueno, yo les agradezco la atención. Y bueno, quiero informar para muchos que no me conocen
No es fácil dar una conferencia a través de Internet y no es fácil dar una conferencia en público, sobre todo porque soy un médico retirado por discapacidad visual. Yo me quedé ciego hace 10 años por un evento vascular cerebral, del cual logré salir vivo, gracias a Dios, pero el día de hoy he aprendido a hacer muchas cosas aún sin la visión. Y bueno, una de ellas es que sigo participando en conferencias médicas de tipo humanístico, en investigaciones, y bueno, ya no puedo operar porque ahí sí necesito la precisión visual, pero todo lo demás lo puedo hacer, así es que les agradezco su paciencia y su comprensión y por haberme dado la oportunidad de poder compartir este conocimiento que, insisto, lo comparto totalmente convencido, así, pero convencido de que es algo muy benéfico y que en lugar de perjudicarnos, puede ayudarnos a estar mucho mejor. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su plática, doctor. Ahora sí que todos le están escribiendo que un gusto escucharlo, que muchas gracias y le mandan muy buenos comentarios. Pues muchas gracias, Rosalba. Bueno, pues damos por terminado.